Deserción escolar en la ruralidad, visto desde el paradigma hermenéutico y el modelo de intervención humanista existencial, presentado por María Alejandra Castro y Karen Ausique López. En el municipio de Cibate se encuentra la institución educativa departamental Romeral, en la cual nos basamos para realizar este documental. Primero, para entender esta problemática de deserción escolar en la ruralidad bajo la causalidad de embarazo adolescente y roles de género impuestos por la familia, debemos tener algunos datos fundamentales en cuenta. Según datos extraídos del DANE en nuestra primera gráfica, podemos ver cómo el embarazo adolescente en lo rural tiene el porcentaje más alto, de 26,7%, mientras que el urbano es de 17,3%. En el 2015 a 2020, los embarazos adolescentes fueron de 4.460,57, ganando un gran porcentaje lo rural. En nuestra segunda gráfica de culminación del bachillerato, la deserción escolar de las madres gestantes rurales tiene un porcentaje críticamente alto a comparación con sus pares de zonas urbanas, llevándose así lo rural el 21,9% y lo urbano el 12,7%. Esto demostrando que esas madres gestantes en la ruralidad desertan más cuando quedan embarazadas que sus contrapares en lo urbano. Como último gráfico, pero no menos importante, el DANE nos da un dato fundamental en el 2020 sobre deserción escolar, mostrando en el cual que el porcentaje más alto de deserción es en las zonas rurales con un 5,4%, mientras que en zonas urbanas solo es del 3,6%. Aquí el tiempo no se mide en horas de clase, sino en cosechas y en las bocas que hay que alimentar. La escuela es un sueño y los sueños a veces son un lujo que el campo no se puede permitir. El paradigma hermenéutico nos obliga a mirar más allá de la estadística fría. La deserción escolar en la ruralidad no es un simple número de abandono, sino el resultado de complejas estructuras de significado y la interpretación que el joven hace de su propia realidad. Buscamos el sentido que ellos le dan a la renuncia de su educación. Desde una perspectiva hermenéutica, la joven no abandona la escuela, ella interpreta que su lugar legítimo y su deber primario se han trasladado del aula al hogar. La falta de infraestructura de cuidado y el estigma social actúan como un texto que ella debe leer y obedecer, donde el mensaje es claro. La reproducción y el cuidado son prioridad sobre la formación. El abandono, por lo tanto, es una decisión mediada por la economía de las responsabilidades familiares no remuneradas, desvalorizando su proyecto educativo frente a la urgencia del presente. Para el joven varón, la deserción se interpreta bajo la lente de la responsabilidad económica, la necesidad de apoyar financieramente a la familia, ya sea por una paternidad temprana o para ser el sustento de sus padres y hermanos. No es vista como una opción, sino como un mandato cultural en el contexto de la pobreza. El joven resignifica su identidad, pasa de ser un estudiante a ser proveedor. El sentido de su vida se traslada del potencial futuro, la promesa de un título, a la efectividad inmediata, el salario ganado. La herramienta de trabajo, el machete, la pala, un asadón, se convierte en el símbolo más valioso que el lápiz o el libro. Desde esta interpretación, la escuela se percibe como un lujo aplazable y una inversión a largo plazo, que la presión financiera de la ruralidad no puede costear en el aquí y el ahora. Hola, buenos días. Me llamo María. Actualmente tengo 18 años y el día de hoy pues vengo a contarles un poco de lo que ha sido mi vida. Tenía 12 años cuando mi papá decidió irse de la casa, decidió abandonarnos, lo cual pues mi mamá cargó la responsabilidad de traer el sustento para la casa.
pero pues aún así pues no era muy fácil porque pues ella tenía que estar pendiente de todas nosotras, mis dos hermanas y yo. Entonces tuvo que retirarme a estudiar porque no le quedaba el tiempo, no podía apoyarme más, entonces tuve que retirarme a estudiar y irme a trabajar. Y en una casa de familia duré trabajando más o menos como unos 3 años. Como todos sabemos, pues en el campo pues es un poco más complicado las oportunidades de estudio, pero todos venimos con un propósito en este mundo y el querer es poder. Entonces, si nosotros queremos salir adelante, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestras oportunidades, nosotros tenemos que trabajar por ellas. Hola, buenos días. Mi nombre es Edwin. Dejé de estudiar porque a mis 16 años embaracé a una compañera del colegio y por ese motivo me salí a estudiar para hacerme cargo de mi hijo y de ella. Modelo de intervención humanista existencial. La deserción escolar en el ámbito rural debe ser abordada desde la profundidad de la experiencia subjetiva. Por ello elegimos el modelo humanista existencial. Este modelo nos permite ir más allá de las variables socioeconómicas y centrar el análisis en el joven como un ser libre, responsable de sus elecciones y en constante búsqueda del sentido. La deserción bajo esta luz no se ve como una falla del individuo, sino como una decisión a menudo dolorosa y limitada por el contexto que afirma un valor existencial que sería la supervivencia, el amor familiar y sobre otro, o sea, el desarrollo personal. Para las mujeres, la deserción es una elección forzada por la responsabilidad impuesta del cuidado, ante el embarazo a temprana edad o la obligación de cuidar a sus hermanos. La joven se ve enfrentada a un dilema existencial. ¿Afirmo mi proyecto de vida individual o mi deber ético y afectivo? Al optar por el cuidado, la joven está afirmando un valor superior, la conexión y la dignidad de la vida se sostiene. Sin embargo, esta elección conlleva una profunda ansiedad existencial, pues niega su libertad potencial y el sentido que había depositado en la educación. El acompañamiento debe ayudarla a asumir esa responsabilidad sin caer en la victimización, validando su elección como un acto de gran valor, pero invitándola a redefinir su proyecto de vida. Para los hombres, la deserción se articula en torno a la responsabilidad de la provisión. El contexto rural y la pobreza exigen una respuesta inmediata para el sustento familiar, ya sea por paternidad temprana o por apoyar a sus padres y hermanos. El joven elige el trabajo porque le otorga un sentido de valía y masculinidad inmediata. El trabajo físico se convierte en el símbolo de su exigencia y de su compromiso. La escuela, en cambio, se percibe como una promesa incierta, incapaz de responder a la urgencia del presente. La intervención debe confrontar la falacia de la necesidad absoluta, ayudándole a ver que su libertad consiste en encontrar cómo su valor como proveedor puede coexistir con su propósito de formación, evitando que su identidad quede encapsulada únicamente en la función económica. Las posibles soluciones que le podemos dar a esta problemática bajo el modelo de intervención humanista existencial es educación flexible y contextualizada, implementar programas educativos modulares y con horarios flexibles que validen la experiencia de vida de los jóvenes como un componente de su aprendizaje, permitiendo integrar sus roles sin tener que elegir un todo o nada. Acompañamiento en la búsqueda del sentido, establecer espacios de apoyo terapéutico y grupal que ayuden a los jóvenes a resignificar su identidad. El objetivo es que la maternidad, el cuidado o la labor no sean vistos como el fin de la educación, sino como un contexto para una nueva y más auténtica búsqueda de propósito y realización personal.
Fomentar en la comunidad rural un entorno que reconozca la dignidad de las elecciones responsables de los jóvenes y que les ofrezca los recursos tales como microcréditos educativos, guarderías rurales, entre otros, para que su libertad no sea anulada por la pobreza.